La oficina estaba en silencio. Era un viernes, ya muy entrada la noche, y yo era la única que quedaba en mi piso de la constructora regia. Afuera, las luces de Monterrey empezaban a titilar, dibujando un horizonte que siempre me había parecido prometedor. Dentro, el único sonido era el clic suave de mi ratón, mientras revisaba los últimos documentos antes de poder, por fin, irme a casa. Llevaba horas ahí, como casi siempre. De repente, un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. Decía urgente en el asunto y era de Lucas, el hijo del CEO. Lucas, siempre con la urgencia, nunca con la previsión. El adjunto era un documento sobre el préstamo puente para nuestro megaproyecto, la Torre Centinela. Lo abrí, esperando la típica firma rutinaria, un visto bueno rápido a algo que ya habíamos discutido 1000 veces. Pero un escalofrío me recorrió la espalda al leer los detalles modificados. No era rutinario en absoluto. Lucas había alterado la fecha de desembolso. Y no solo eso, sino el destino de una parte crucial de ese préstamo puente. No era para el proyecto, no para el avance de la obra, ni para los materiales o los trabajadores. No. Era para adelantar dividendos. Dividendos ilegales, anticipados sin una justificación clara, sin la aprobación adecuada de la junta directiva. Mi mente financiera, entrenada para detectar el más mínimo error, se encendió como una alarma roja. Esto era un desastre en potencia. Busqué mi nombre, como directora financiera, mi firma. Y ahí estaba el detalle crucial que me heló la sangre. Lucas había intentado pasar el documento con una firma digital que no tenía mi aval, o peor aún, había omitido por completo la sección que requería mi cofirma de control como CFO para cualquier desembolso. Mi nombre, mi posición, eran la última línea de defensa contra este tipo de locuras. Y él la había ignorado por completo, o intentado saltarse. Marqué a Lucas de inmediato. 1, 2, 3 veces. El teléfono sonó y sonó, hasta que saltó el buzón. De voz. Sin respuesta. Intenté contactar a otros directivos, a los del área legal, a cualquiera que pudiera estar en línea, pero el viernes por la noche, la oficina era un desierto. El pánico inicial me golpeó fuerte. ¿Ya se desembolsó el dinero? ¿Esto ya pasó? ¿Qué significaba esto para la empresa? ¿Para mí? Sentí una punzada de traición e indignación. Esto no era un simple error de principiante. Era una negligencia deliberada, un abuso de poder flagrante. Ver la compañía por la que tanto había luchado, por la que había sacrificado años de mi vida, comprometida por la irresponsabilidad de un príncipe consentido, me hacía sentir una impotencia que quemaba. Él no tenía idea del riesgo que estaba tomando, o simplemente no le importaba. Cerré el documento en la pantalla, mi mirada perdida en las luces de Monterrey, que ahora parecían burlarse de mí. Me di cuenta de que la situación no era solo un problema de Lucas. No. Era una bomba de relojería que podría explotar en el corazón de la empresa, arrastrándome a mí y a años de reputación intachable al abismo. Era un precipicio corporativo, y yo estaba justo al borde. Me senté sola en mi oficina, el brillo de la pantalla iluminando los números que deletreaban el desastre. La noche avanzaba, pero yo no me movería. Sabía que acababa de presenciar el primer movimiento de una partida. Y en ese juego, no solo Lucas, sino yo misma. Estábamos en juego. Salí de la oficina como pude. El cansancio me pesaba más que nunca, un agotamiento que iba más allá de lo físico. Cuando llegué a mi apartamento, el silencio me recibió, pero no era un silencio reconfortante. Era el tipo de silencio que grita, que te deja a solas con tus pensamientos más ruidosos. Mi ritual nocturno es siempre el mismo, un café frío. No sé por qué, pero me ayuda a pensar. La calma artificial de mi hogar contrastaba con el torbellino que sentía dentro de mí. Me senté en la barra de la cocina, con la taza fría entre mis manos. Mis ojos se perdieron,
en el reflejo de la ciudad a través de la ventana. Recorrí mi carrera en mi mente, como si fuera una película a cámara rápida. Llegué a Monterrey hace 15 años, una joven ambiciosa, llena de sueños. Quería romper techos de cristal, sí, en una industria dominada por hombres, la construcción. Y lo había hecho. Recordaba las horas interminables, noches en vela perfeccionando proyecciones financieras que nadie más entendía, o que nadie más quería hacer. Las relaciones que se quedaron en el camino, los fines de semana cancelados, la culpa de no poder visitar a mi familia en Puebla más que en Navidad. Todo por esto. Por la constructora Regia, por mi nombre, por mi reputación. También recordaba los momentos de orgullo. El proyecto de infraestructura que rescaté de la quiebra cuando nadie daba un peso por él. La reestructuración de deuda que evitó despidos masivos y salvó a la empresa de un colapso. El respeto que me había ganado a pulso, en cada sala de juntas, con cada número que presentaba, con cada decisión difícil que tomaba. Camila Martínez, la directora financiera, era un nombre que significaba confianza y solidez. Y luego estaba Lucas, el hijo pródigo. Apareció de la nada, con un título de dudosa validez de una universidad extranjera y una actitud de superioridad que me irritaba hasta la médula. Siempre con ideas innovadoras que sonaban a humo, siempre buscando el camino fácil. Ver mi trabajo subestimado, mi experiencia ignorada, frente a la ineptitud descarada, de un heredero que no había levantado un solo ladrillo en su vida, era frustrante. Pero lo aguantaba, porque creía en la empresa, en lo que habíamos construido. Ahora, esa creencia se sentía como una traición. No solo Lucas me había traicionado con su maniobra estúpida y peligrosa, sino también el propio CEO. Su padre. Él lo permitía, lo encubría. Le daba rienda suelta a sus caprichos. Esa lealtad que yo entregué a la empresa, con cada fibra de mi ser, parecía haber sido un camino de una sola dirección. Yo daba, y ellos tomaban, y ahora ponían en riesgo todo. El peso de mi responsabilidad como CFO me oprimía el pecho. Mi nombre, Camila Martínez, estaba ligado a la integridad financiera de esa empresa. Si el plan de Lucas salía mal, y todo indicaba que lo haría, no solo se arriesgaba la compañía, sino que mi reputación, construida con tanto esfuerzo y sacrificio, podría quedar hecha añicos. Yo sería vista como cómplice, o en el mejor de los casos, como negligente. ¿Cómo iba así no? ¿Explicar que el hijo del dueño había intentado un fraude y que yo no lo había detenido a tiempo? Me sentí herida, sola y profundamente desilusionada. Las lágrimas de frustración amenazaron con brotar, pero me las tragué. ¿De verdad todo mi esfuerzo, todo lo que había construido, se reduciría a esto? ¿A ser un peón en el juego de un niño rico y arrogante? La impotencia era abrumadora. Sentí cómo mi estómago se revolvía con una mezcla de rabia y desesperación. El café frío se enfrió aún más, casi hasta congelarse. Miré la oscuridad de la ciudad, pero esta vez algo dentro de mí empezó a endurecerse. El dolor no me anularía, no me dejaría caer, me transformaría. La tristeza y la impotencia que me habían invadido llegaron a su punto de quiebre. En lugar de ceder al llanto, que sentía que me quemaba por dentro, una chispa de ira se encendió. No era una ira caliente y descontrolada, no. Era una ira gélida, que se convirtió rápidamente en una resolución de acero. Recordé un dicho de mi abuela, una mujer de carácter fuerte, que siempre decía: la venganza es un plato que se sirve frío, pero se cocina a fuego lento. En ese momento, sentí que mi abuela me hablaba desde el pasado, dándome permiso para lo que estaba a punto de hacer. Me levanté de la barra de la cocina. Ya no era la víctima pasiva que se lamentaba por la injusticia. Mi mente,
Esa misma mente que había entrenado durante años para resolver los problemas financieros más complejos, ahora se enfocaba en esta nueva ecuación. ¿Cómo usar las reglas a mi favor? ¿Cómo darle la vuelta a esta situación sin ensuciarme las manos con la ilegalidad de Lucas? Tenía que haber una forma. Mi cerebro empezó a trabajar, descartando opciones, buscando el eslabón perdido. Volví al contrato del préstamo puente. Lo abrí en mi computadora, pero esta vez, mi búsqueda no era para señalar el error de Lucas, para ver dónde había metido la pata. No, esta vez, estaba buscando la solución, el detalle que él, en su arrogancia y su prisa, seguramente había pasado por alto. Deslicé mis ojos por cada párrafo, cada cláusula, cada punto y coma. Fue un trabajo minucioso, lento, pero necesario. Y entonces, ahí estaba. La letra pequeña, escondida entre párrafos de jerga legal, tan fácil de ignorar si no sabías lo que buscabas. Mis ojos se detuvieron en ella, y sentí un escalofrío diferente, uno de anticipación, no de miedo. Decía: cualquier desembolso de fondos del presente préstamo puente requerirá la cofirma digital de la directora financiera. La omisión de dicha firma anulará el desembolso y lo hará objeto de revisión inmediata por parte de la entidad crediticia. La cláusula. Ahí estaba, la pieza faltante en el rompecabezas de mi venganza. Lucas había sido tan ciego en su arrogancia, tan seguro de que podía hacer lo que quisiera, que no había visto la trampa que él mismo había puesto al aceptar este contrato. La impotencia que me había consumido se disipó por completo, reemplazada por una calma depredadora. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una nueva energía. No necesitaba inventar un plan complejo, lleno de engaños o trampas. No. Solo necesitaba dejar que Lucas cometiera el error fatal, que siguiera adelante con su plan ilegal de desembolso de dividendos sin mi firma. Y luego, informar sobre la omisión. No era sabotaje, era cumplimiento de contrato. Era simplemente permitir que las reglas del juego actuaran, que el sistema se corrigiera a sí mismo, con mi pequeña, pero incrucial, intervención. Una breve duda cruzó mi mente. ¿Era ético dejar que la empresa sufriera momentáneamente por el error de Lucas? ¿Permitir que la situación escalara sabiendo lo que sabía? Me respondí a mí misma, con la misma frialdad con la que había leído la cláusula. La empresa ya estaba comprometida por su irresponsabilidad. Yo no estaba creando el problema, solo lo estaba exponiendo y, a la larga, corrigiéndolo. Además, mi propia reputación, mi carrera, mis años de esfuerzo, dependían de limpiar este desastre. Si yo no actuaba, sería arrastrada con él. No era una elección, era una obligación. Esto no era un acto de ira impulsiva. No era un arrebato emocional. Esto era ajedrez corporativo. Yo no movería mis piezas de forma agresiva. Dejaría que Lucas moviera las suyas, directo a la derrota. La partida había comenzado, y yo no perdería. Me levanté y caminé hacia el espejo de mi baño. Mis ojos reflejaban una determinación de acero, una frialdad que nunca antes había visto en mí. Esto no es venganza por venganza, susurré, con la voz apenas audible en el silencio de mi apartamento. Esto es justicia, y Lucas va a aprender la diferencia entre un título y la verdadera responsabilidad. La noche avanzaba, pero yo ya no sentía cansancio. Solo una calma calculada y la certeza de que el juego acababa de empezar. Al día siguiente, regresé a la oficina con una calma inusual. Era una máscara, claro, pero una que había perfeccionado a lo largo de los años. Nadie notaría la tormenta que seguía rugiendo dentro de mí. Mantener mi ritmo de trabajo habitual era crucial. Asistía a todas las reuniones con Lucas y con el CEO, su padre. Asentía, tomaba notas,
Participaba en las discusiones como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero por dentro, mis ojos eran como los de un halcón, observando cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Lucas, cegado por su propio ego y por la creencia de su impunidad, no sospechaba absolutamente nada. Seguía con su actitud arrogante, dando órdenes y creyendo que todo estaba bajo su control. Mi primera tarea fue la recopilación de evidencia. No podía dejar nada al azar. Lo primero que hice fue asegurar una copia, tanto física como digital, del contrato original del préstamo puente. Esa pequeña cláusula, la que hablaba de mi cofirma, la resalté mentalmente y en el documento digital la marqué con un color brillante. Era mi as bajo la manga, y no iba a perderla. Luego, me enfoqué en las comunicaciones. Empecé a archivar metódicamente todos los correos electrónicos de Lucas relacionados con el préstamo, y más importante aún, con los dividendos que quería adelantar. Había varios donde intentaba presionar para la liberación de fondos, con frases como «necesitamos agilizar esto» o «es una prioridad del CEO». Cada uno de esos correos era una pieza más en el rompecabezas que estaba armando. También empecé a monitorear sigilosamente las cuentas. Necesitaba ver el intento o el desembolso real de esos dividendos ilegales. Sabía que, sin mi firma, sería nulo. Pero ver el movimiento era la prueba definitiva de su intención. Estaba atenta a cualquier notificación del banco, cualquier cambio en los saldos. Y no me detuve ahí. Revisé a fondo los manuales de cumplimiento y las políticas de firmas digitales de la empresa. Quería anticipar cualquier excusa que Lucas pudiera intentar usar. Si decía que no sabía o que era un error administrativo, yo tendría el documento que demostraba lo contrario. Conocía las reglas de la empresa como la palma de mi mano, y él, evidentemente, no. El obstáculo principal, o más bien, la joya de mi estrategia, apareció una semana después. Estaba supervisando una auditoría interna de rutina, como directora financiera. Era mi responsabilidad. Y fue entonces cuando detecté las alertas en el sistema de firmas digitales. Lucas, en su desesperación por acelerar el proceso y liberar esos fondos, había intentado falsificar mi firma digital. O, peor aún, había intentado usar una versión anterior sin mi autorización explícita para este desembolso específico. El sistema de la empresa era robusto y había registrado cada intento fallido. Documenté meticulosamente estos intentos. Capturas de pantalla, registros de fecha y hora, direcciones IP desde donde se había intentado. Esto no era solo un error, una negligencia. Esto era un delito. Era un intento de fraude. Mi corazón latió con una frialdad calculada mientras guardaba cada prueba, sabiendo el peso que tendrían. Mientras tanto, discretamente, empecé a reforzar mis contactos. Hablé con mi gestor de cuentas en el banco que otorgó el préstamo, con el pretexto de revisar condiciones generales. También contacté a un abogado de ética corporativa de confianza, externo a la empresa. Le planteé escenarios hipotéticos, hablando de potenciales irregularidades, sin dar nombres ni detalles, solo para sembrar las semillas, para preparar el terreno. Necesitaba tener aliados, o al menos personas que pudieran actuar rápidamente cuando llegara el momento. Analicé las debilidades de mis oponentes. Lucas, por supuesto, su arrogancia, su falta de conocimiento financiero real, su dependencia total de su padre, su creencia de que era intocable. Y el CEO, su ceguera hacia los errores de su hijo, su tendencia a priorizar el favoritismo sobre la solvencia de la empresa, su posible negligencia en la supervisión. Eran puntos débiles que yo podía usar. Calculé el momento perfecto. No sería al principio, cuando el lícito sintesostat. Error aún podía ser subsanado con facilidad. No. Sería cuando el desembolso ilegal se hubiera consolidado, cuando el dinero estuviera ya en las cuentas de los dividendos, justo antes de la fecha de vencimiento del préstamo puente. O, mejor aún, cuando las finanzas del proyecto Torre Centinela estuvieran más apretadas.
cuando la falta de esos fondos para la obra causara un verdadero caos. Necesitaba que el impacto fuera máximo, irreversible. Sentada frente a mi computadora, con un archivo digital lleno de pruebas irrefutables, esbocé una sonrisa fría. Lucas intentó hacer un movimiento descarado, pero yo había previsto cada paso. La falsificación de mi firma era la cereza del pastel, el golpe final en mi ajedrez corporativo. La trampa estaba tendida, y la espera, sabía, sería la parte más difícil. El día D llegó sin avisar, como todos los días importantes. La tensión era palpable en el aire de la oficina, aunque nadie más parecía notarla, o al menos no la reconocía. La fecha de Milestone. Pago del préstamo puente se acercaba peligrosamente, y los fondos para el proyecto Torre Centinela eran más que cruciales, eran el oxígeno de la obra. Observaba a Lucas moverse por los pasillos con una falsa confianza, una sonrisa arrogante en los labios, creyendo que todo estaba bajo su control. Él pensaba que había ganado, que había logrado su cometido con la liberación de esos dividendos ilegales. No tenía idea de la trampa que yo había tendido, la que él mismo había ayudado a construir. No. Necesité confrontarlo. No lo humillé en público. No hice una escena. Esa no era mi forma de operar. En lugar de eso, con la precisión de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar, contacté a mi gestor de cuentas en el banco. Le pedí una reunión urgente, con el pretexto de una auditoría interna de rutina sobre los detalles del préstamo puente. Él accedió de inmediato, sin sospechar la verdadera magnitud de lo que estaba por ocurrir. La reunión fue en la sala de juntas del banco, un espacio frío y formal. Me senté frente al gestor, con mi portafolio cuidadosamente preparado. Saqué el contrato original del préstamo puente, la copia que había guardado, y con un bolígrafo señalé la cláusula específica de la cofirma de la directora financiera. Lo expliqué con calma, sin drama, como si fuera una lección de finanzas. Como puede ver aquí, dije, cualquier desembolso requiere mi aval digital. El gestor asintió, pensando que era una revisión más. Pero luego, con una calma que a mí misma me sorprendió, saqué las pruebas. Las capturas de pantalla de los intentos de Lucas por falsificar mi firma digital, los registros de fecha y hora, los correos electrónicos donde él presionaba para la liberación de los fondos de los dividendos ilegales, sin pasar por los protocolos. Su cara, al ver la evidencia, se transformó. Sus ojos se abrieron de par en par, entendiendo la gravedad de la situación. Presenté las pruebas de que los fondos de los dividendos ya habían sido desembolsados, o estaban en proceso, sin mi cofirma válida. Aquí está la evidencia del movimiento de los fondos, expliqué, señalando los reportes de transferencias. Y aquí, la prueba de que mi firma nunca fue validada para este desembolso en particular. La reacción del banco fue inmediata y drástica. No hubo titubeos. El gestor se levantó, su rostro pálido. Fraude. Incumplimiento grave de contrato. Esas palabras resonaron en la sala como campanas de alarma. En cuestión de horas, el banco emitió un comunicado formal a Constructora Regia, declarando el desembolso de dividendos nulo y sin efecto. Pero eso no fue lo más importante. La gravedad del intento de fraude y la violación de una cláusula tan crítica los llevó a congelar no solo los fondos de los dividendos, sino todos los fondos relacionados con el proyecto Torre Centinela. Y para colmo, congelaron temporalmente todas las cuentas operativas de la empresa hasta que se realizara una auditoría forense completa. El caos corporativo se desató como la pólvora. La noticia se extendió por la empresa en minutos. El proyecto Torre Centinela se paralizó de inmediato. Los proveedores no podían ser pagados. Los inversionistas empezaron a llamar frenéticamente, exigiendo explicaciones que nadie podía dar. La liquidez de Constructora Regia, la columna vertebral de la empresa, se evaporó de la noche a la mañana. Era un terremoto financiero, y yo lo había provocado. Las reacciones de Lucas y su padre fueron exactamente como las había previsto.
Lucas al principio no lo podía creer. Su cara pasó de la incredulidad a una furia descontrolada. Intentó llamar al banco, a su padre, a quien sea, sin entender cómo una pequeña irregularidad, como él la llamaba, había escalado tanto. Me acusó de errores administrativos, de burocracia, de ser demasiado estricta. No entendía que él había cavado su propia tumba. El CEO, su padre, estaba absolutamente furioso. Al principio, su ira se dirigió al banco, por exagerar la situación. Luego, se volvió hacia mí, Camila Martínez, pensando que yo había causado el problema al no haber avisado a tiempo. Pero la fría lógica del comunicado del banco y la irrefutable evidencia que yo había presentado lo arrinconaron. No podía discutir contra los hechos, contra la cláusula clara del contrato, contra los registros de los intentos de falsificación. Yo me mantuve en un segundo plano, profesional y cooperativa. Ofrecía mi experiencia para entender la magnitud del desastre, para analizar los comunicados del banco, pero sin revelar mi rol directo en la activación de la trampa. Mis explicaciones eran técnicas, enfocadas en la cláusula, en el incumplimiento. Aquí dice claramente, señor, explicaba con voz firme, que sin la cofirma de la CFO, el desembolso es nulo, y lamentablemente, esa firma nunca se dio para este movimiento. El aire de la constructora regia se volvió denso con el pánico. El castillo de naipes de Lucas había colapsado estrepitosamente, y el CEO se tambaleaba entre los escombros de su propia creación. Observé el estruendo con una satisfacción contenida, casi imperceptible. La primera ficha de dominó había caído, y el efecto sería devastador. Los primeros días después de la congelación de las cuentas fueron un infierno. Para la constructora regia, claro. Para mí, eran la confirmación de que mi plan había funcionado a la perfección. Las obras de la Torre Centinela, ese megaproyecto que Lucas había puesto en riesgo, se detuvieron por completo. Los gruistas bajaron sus brazos, los albañiles se cruzaron de brazos, los ingenieros se quedaron mirando sus planos sin saber qué hacer. Los medios locales de Monterrey, siempre hambrientos de noticias, no tardaron en empezar a rumorear sobre una crisis financiera en la prestigiosa constructora. La reputación de la empresa, construida a lo largo de décadas, se desplomaba como un castillo de naipes. Lucas, por supuesto, no tardó en intentar desviar la culpa. En los pasillos, en llamadas telefónicas que interceptaba por casualidad en reuniones improvisadas, me acusaba de negligencia. Camila Martínez no me avisó de la cláusula, decía. Ella debió saberlo. O peor aún, insinuaba sabotaje. Intentaba pintarme como la mala del cuento, la que había causado todo este desastre por mi excesivo apego a las reglas. Pero yo tenía cada email, cada registro, cada prueba de sus intentos de falsificación y de mis advertencias veladas. Sabía que sus acusaciones no llegarían a ninguna parte. La presión de los inversionistas y, sobre todo, del banco, se hizo insostenible. No había forma de ocultar el problema. Tuvieron que convocar una junta extraordinaria de la junta directiva. El ambiente en la sala era tenso, cargado de acusaciones veladas y miradas de pánico. Los inversionistas se sentaban con los brazos cruzados, sus rostros serios y preocupados. La presencia del representante del banco, con su traje impecable y su expresión impasible, era una sombra fría que pesaba sobre todos. Él era el juez, y lo sabía. El CEO, el padre de Lucas, estaba visiblemente envejecido. Parecía que le habían caído 10 años encima en solo unos días. Su postura, antes tan erguida y segura, ahora estaba encorvada. La humillación era palpable en su rostro. Se vio obligado a confesar. Con voz quebrada, casi inaudible, admitió que su hijo, Lucas, había sido el responsable de una maniobra financiera no autorizada que había comprometido gravemente la solvencia y la imagen de la
empresa. Era un trago amargo, amarguísimo, para un hombre tan orgulloso. La evidencia era irrefutable. La cláusula clara en el contrato, la falta de mi firma, los intentos de falsificación de su hijo, el desembolso ilegal de dividendos. No había por dónde escapar. La junta directiva votó por unanimidad. Lucas fue removido de su cargo con efecto inmediato. Su carrera en constructora regia, que apenas había comenzado, terminó de la forma más deshonrosa posible. Cualquier esperanza de heredar el Sin imperio de su padre se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. La reacción de Lucas fue una mezcla de shock, rabia y una humillación pública que casi se podía tocar. Intentó argumentar, levantar la voz, defenderse con excusas vagas, pero nadie lo escuchaba. Sus palabras se perdían en el silencio cortante de la sala. Su padre, el CEO, apenas lo miró. Las repercusiones inmediatas fueron devastadoras. La noticia del despido de Lucas se filtró a los medios locales esa misma tarde, junto con los detalles, aún confusos, del escándalo financiero. La reputación del CEO, que ya estaba por los suelos, quedó gravemente dañada, y su liderazgo, incuestionable hasta ahora, fue puesto en tela de juicio por todos. El banco, por su parte, exigió un plan de reestructuración financiera urgente y, lo más importante para mí, la designación de un nuevo responsable para supervisarlo. Alguien en quien pudieran confiar. Durante toda la junta, yo, Camila Martínez, fui la voz de la razón. No. Levanté la voz, no mostré ni una pizca de emoción. Me limité a los hechos. Presenté los informes de la auditoría forense que confirmaban la situación, con números claros y concisos. Mis explicaciones eran técnicas, directas, exentas de cualquier juicio personal. Hablé de cumplimiento, de riesgos, de las cláusulas contractuales. Mi profesionalismo en medio del caos era mi mayor activo, mi armadura. Respondí a cada pregunta con una calma que desarmaba, dejando claro que yo conocía cada detalle de la situación, cada número, cada implicación. No era una acusación, era una exposición. El silencio que siguió al anuncio de la destitución de Lucas fue ensordecedor. Me quedé de pie, erguida, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Algunas eran de alivio, otras de sorpresa, y unas cuantas, del CEO, de una mezcla de resentimiento y una extraña, muy extraña, admiración. La justicia, servida fría, había hecho su trabajo. Pero la batalla no había terminado, solo había cambiado de campo. Ahora venía la parte más difícil, reconstruir. Y yo sabía que esa tarea recaería sobre mis hombros. La silencio después de Lucas fue destituido era la calma después de la tormenta, pero también el inicio de una nueva era. Para la constructora regia, el infierno continuó por un tiempo, claro. Para mí, Camila Martínez, se abrió un camino. La junta directiva y el CEO, ahora con una perspectiva dolorosamente clara de la situación que ellos mismos habían permitido, se vieron forzados a reconocer lo que yo siempre había sabido. Mi competencia y mi integridad eran invaluables. Yo era la única persona con el conocimiento profundo de las finanzas de la empresa, y la única en quien el banco, y ahora ellos, podían confiar para sacarnos del hoyo. No hubo una gran ceremonia, ni un anuncio pomposo con fanfarrias. Fue una reunión más, pero esta vez, la propuesta vino directamente del presidente de la Junta, con la aprobación tácita del CEO, que no tenía más opción. Se me designó oficialmente para liderar la reestructuración financiera de la deuda. Tendría que negociar con el banco, bajo condiciones muy estrictas, la descongelación gradual de los fondos. Fue un ascenso, sí, pero más que eso, fue una consolidación de poder, una reafirmación de mi valor y una reivindicación total de todo lo que había hecho por la empresa. La constructora regia, aunque herida y tambaleándose al borde del abismo, se me confió a mí para sanar. Los meses siguientes fueron un desafío que puso a prueba cada
fibra de mi ser. Eran largas jornadas, incluso más que antes. Reuniones agotadoras con abogados, banqueros y proveedores impacientes. Viajes constantes para calmar a los inversionistas. Pero trabajaba con una nueva autoridad. Un respeto ganado a pulso que antes me había costado sangre, sudor y lágrimas. Esa autoridad, esa confianza inquebrantable que ahora proyectaba, me dio la fuerza para seguir adelante. Negocié condiciones más favorables para la empresa. Reestructuré deudas que parecían imposibles de mover e implementé controles financieros internos tan estrictos que nadie, ni siquiera un príncipe consentido como Lucas, podría volver a burlar el sistema. Cada número que ajustaba, cada contrato que renegociaba, cada política que reforzaba, era un paso más para levantar a la empresa. Poco a poco, muy lentamente, la constructora Regia empezó a recuperar la confianza de los inversionistas. Y lo más importante, la mía. Ver cómo la empresa se levantaba de las cenizas, guiada por mi mano firme, era una satisfacción indescriptible. Era mi legado. Un día, ya con la reestructuración encaminada y la torre centinela de nuevo en marcha, avanzando a buen ritmo, me senté en mi oficina. Era la misma, pero se sentía renovada, como yo. Ahora llevaba una placa con mi nuevo título, un recordatorio silencioso de mi lucha. Sobre mi escritorio había un pequeño tablero de ajedrez en miniatura, un regalo de un colega que entendía perfectamente la metáfora de lo que había sucedido. Lo miré, y en mi mente resonaron las palabras que me dije aquella noche oscura en mi apartamento. No tuve que mover piezas, solo dejar que él jugara sin leer las reglas. No fue la fuerza bruta la que me dio la victoria, ni gritos, ni conspiraciones oscuras en los rincones de la oficina. Fue el conocimiento detallado de las reglas, la paciencia para esperar el momento oportuno y la fría lógica de los números. No fue una venganza personal, impulsada por el rencor, aunque la indignación inicial me hubiera quemado hasta la médula. Fue la aplicación más fría y calculada de la justicia corporativa. Lucas fue un peón que se creyó rey, que ignoró las reglas básicas del juego, y al hacerlo, se autoeliminó de la partida. Su propia arrogancia fue su peor enemigo, y su ceguera, su perdición. Mi victoria no era solo personal. Era un mensaje claro para toda la cultura de la empresa. Un mensaje que decía que el favoritismo tiene un costo, que la incompetencia será expuesta, y que el trabajo duro y la integridad siempre, al final, se abren camino. Había roto no solo un techo de cristal en mi carrera, sino también una cadena de impunidad que había lastrado a la constructora Regia durante años. Me recosté en mi silla, mirando el pequeño tablero de ajedrez en mi escritorio. Luego, levanté la vista. Mi mirada se encontró con la de la audiencia, como si estuvieran sentados justo frente a mí, escuchando cada palabra. Una sonrisa de satisfacción serena, pero con un toque de acero, se dibujó en mis labios. Y así, amigos, les dije, con una voz tranquila pero contundente, sintiendo el peso de cada palabra. Una simple cláusula en un contrato, esa letra pequeña que muchos ignoran, se convirtió en la pieza maestra de mi ajedrez corporativo. Lucas pensó que el favoritismo era su reina, su carta invencible, pero olvidó que en este juego, el conocimiento de las reglas y la paciencia para esperar el momento oportuno son el verdadero rey. No hubo gritos, ni confrontaciones dramáticas, solo la fría y calculada aplicación de la verdad. Fue un camino largo y en ocasiones solitario, pero la satisfacción de ver la justicia servida, fría como el hielo, y la empresa en buenas manos, no tiene precio. Mi mirada se volvió un poco más directa, más personal, invitándolos a compartir. Cuéntenme ustedes, ¿alguna vez se han enfrentado a un Lucas en su trabajo? ¿Un heredero incompetente? ¿Un colega que cree que las reglas no aplican para ellos? ¿Cómo manejaron la situación?
buscaron su Ninotsintuno propia justicia o vieron cómo el karma hacía su trabajo. Dejen sus historias, sus experiencias, sus ajedrez corporativo aquí abajo en los comentarios. Denle a me gusta si esta historia les resonó y suscríbanse para más dosis de justicia laboral servida al punto. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna partida. Hasta la próxima y recuerden, siempre, siempre lean la letra pequeña.